Este acrónimo de AINES se ha convertido prácticamente en uso popular, no solamente en el ámbito médico, sino en el ámbito normal casi de todos los días. Incluso se habla del uso de estos públicamente en la televisión y en diferentes medios de comunicación. Y este acrónimo significa, pues, antiinflamatorios no esteroides, lo que supone, seguramente ustedes ya están pensando, de que hay otros antiinflamatorios esteroides. Y efectivamente es cierto, hay antiinflamatorios no esteroides y antiinflamatorios esteroides. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En que los antiinflamatorios esteroides son corticoides y son derivados de la cortisona y son una familia estructuralmente emparentada, relacionada y que tiene propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas diferentes. Volviendo entonces a los antiinflamatorios no esteroides, nosotros podemos decir que son un conglomerado de sustancias químicas generalmente diferentes en su estructura, ¿sí? Sin embargo, a pesar de la variación en su estructura, estos fármacos o drogas comparten algunas propiedades comunes. Por ejemplo, tienen un mecanismo de acción único, tienen propiedades farmacológicas similares, tienen efectos terapéuticos similares, indicaciones similares y reacciones secundarias también similares. Entonces, a pesar, repito, de que son diferentes o pueden ser estructuralmente diferentes, tienen en común estas propiedades que son el mecanismo de acción, sus propiedades farmacológicas, el efecto terapéutico, las indicaciones, las reacciones secundarias. Y son básicamente uno de los 4 grupos farmacológicos que son altamente consumidos, sea con prescripción o sin prescripción médica, ¿sí? Entre los efectos adversos generalmente están relacionados al aparato gastrointestinal y al aparato cardiovascular. No solamente a esto, sino a otros órganos también, como ya vamos a ver luego, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides? En los libros de algología, especialmente en el PAIN, se refieren a estas sustancias como analgésicos de acción periférica, ¿no? Para diferenciar de los analgésicos de acción central que hemos hablado en clases anteriores, donde decíamos que esas sustancias, por ser denominados analgésicos de acción central, actuaban especialmente en el sistema nervioso central, predominantemente. En este caso, los antiinflamatorios no esteroides también se les ha dicho analgésicos periféricos porque actúan predominantemente y no únicamente en el ámbito periférico, o sea, en el sitio de la elección. Entonces, los mecanismos de acción de los antiinflamatorios no esteroides son de 2 tipos, predominantemente mecanismos periféricos y mecanismos de acción central. Sin embargo, antes de entrar a la farmacología pura, vamos a recordar un poco sobre la cascada de la inflamación, ¿no? Antiguamente solamente se decía, ¿qué cosa es la inflamación? Es el fenómeno en el cual se presenta en el tejido dolor, calor, rubor, edema e incapacidad funcional. Entonces le definía a la inflamación por sus cosas visibles, ¿no es cierto? Sin embargo, desde 1971, James Bane, que fue premio Nobel de 1982, descubre cuál es en realidad la fisiopatología de la inflamación, ¿sí? Y entonces denomina lo que llama la cascada de la inflamación. Y es que él explica que una noxa, que puede ser una quemadura, una infección, una quemadura física por fuego, por químicos, una enfermedad autoinmune, es noxa o daño, ¿no? Esta noxa o daño ataca a su célula, especialmente impactando sobre la membrana celular. En la membrana celular, que está compuesta, como ustedes saben, por sus estudios de biología y citología, microbiología, por una doble capa bilipídica tachonada de proteínas, ¿no es cierto?
esta doble capa lipídica está formada por fosfolípidos de cadena larga. Entonces, cuando viene la noxa e impacta sobre la membrana celular, en esta membrana celular se activa una enzima que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 separa de la membrana celular al ácido araquidónico, ¿sí? Al ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es sometido a la acción de la ciclooxigenasa 2 y como resultado da las prostaglandinas inflamatorias, o sea, aquellas que producen el dolor, el calor, el rubor y el edema funcional. Sin embargo, hay un grupo de prostaglandinas que no se produce siguiendo esta cadena, sino simplemente utiliza el ácido araquidónico de las membranas celulares de forma fisiológica para someter a la acción de la ciclooxigenasa 1, que va a producir las prostaglandinas fisiológicas, las buenas, las que actúan en la gastroprotección, produciendo el mucus gástrico y los bicarbonatos, las que actúan produciendo la orina en el filtrado glomerular, las que actúan en los bronquios, produciendo la broncodilatación. Entonces, hay un grupo de prostaglandinas inflamatorias que sigue este camino: lesión, membrana celular, acción de la fosfolipasa 2, liberación del ácido araquidónico, sobre el cual actúa la ciclooxigenasa 2 y finalmente la producción de prostaglandinas inflamatorias que producen el dolor y el calor. Por otro lado, fisiológicamente, el ácido araquidónico, sin necesidad de que haya lesión, es sometido a la acción de la ciclooxigenasa 1 para producir las prostaglandinas fisiológicas, ¿no? A esta que es inducida por la lesión se le llama prostaglandina, la ciclooxigenasa inducible, ¿no? Acá vamos a ver la ciclooxigenasa inducida. Sin embargo, esta ciclooxigenasa 2, que es inducida por esta lesión, es constitutiva, o sea, fisiológica en el corazón y en el sistema nervioso central. Predominantemente es inducida en todos los tejidos y es inducida por la lesión sobre la membrana celular. En cambio, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, existe naturalmente en este cuerpo todo el tiempo y que cuya función es sintetizar la prostaglandina fisiológica. Entonces, es necesario comprender esto para entender cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides. A este nivel de la fosfolipasa, que es la que separa los ácidos grasos de cadena larga, entre ellos el ácido araquidónico, se le llama fosfolipasa 2, esta enzima que es inhibida por los corticoides y por lo tanto la cadena se suspende, se queda acá. Y entonces estos antiinflamatorios se llaman antiinflamatorios corticoides, ¿no? Hay otra enzima que colateralmente procesa el ácido araquidónico que se llama la lipooxigenasa y que produce los leucotrienos que están relacionados con inflamaciones de tipo crónico, ¿sí? Vamos a concentrarnos entonces en la cascada de la inflamación. Tanto la ciclooxigenasa 2, que es inducida por la lesión inflamógena, como la ciclooxigenasa 1, que es fisiológica, son inhibidos por los AINES. Entonces, si no hay ciclooxigenasa 2, no va a haber síntomas de inflamación, por eso son antiinflamatorios. Y si no hay ciclooxigenasa 1, tampoco se van a producir las prostaglandinas fisiológicas y por lo tanto se presentan los efectos secundarios. Si no hay ciclooxigenasa, si se bloquea la ciclooxigenasa 1 por los AINES, entonces el estómago no producirá, por acción de las prostaglandinas, el moco ni el bicarbonato para proteger la mucosa gástrica. Es esencial comprender esto para ver los niveles de acción de los antiinflamatorios. Repito una vez más, la fosfolipasa 2, que separa el ácido araquidónico de las membranas celulares, son bloqueadas por los antiinflamatorios esteroides, es decir, por los corticoides. Y la ciclooxigenasa, que produce tanto las prostaglandinas inflamatorias como las prostaglandinas fisiológicas mediadas por la ciclooxigenasa 1, van a ser bloqueadas por los AINES. Por eso es su acción antiinflamatoria en el lado derecho e izquierdo del cuadro, en la diapositiva, y los efectos secundarios por bloqueo de la ciclooxigenasa 2. Hay que diferenciar estos dos tipos de ciclooxigenasas, ¿no es cierto? Son dos isoenzimas. Ya dijimos, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, ¿no es cierto?
existe en la constitución de nuestro organismo y es codificada por el cromosoma 9. No es inhibida por los corticoides, ¿sí? Está en la mayoría de los tejidos, producen las prostaglandinas fisiológicas. ¿En qué consiste esto? Principalmente en las plaquetas, producen la agregación plaquetaria para evitar los trastornos hemorragíparos. En el estómago, producen la barrera de protección, es decir, el mucus gástrico y el bicarbonato. En el riñón, el filtrado glomerular, es decir, la orina. En los pulmones, la broncoilatación. En los órganos genitales internos, el inicio del parto, la ovulación, la eyaculación. Su inhibición por los AINES resulta en los efectos adversos, ¿sí? Porque si nosotros bloqueamos a la ciclooxigenasa 1, no se va a producir la agregación plaquetaria y va a haber trastornos hemorragíparos, no se van a producir la barrera de protección, va a haber gastritis, úlcera gástrica, no se va a producir o se va a disminuir el filtrado glomerular, produciendo toxicidad renal, no se va a producir los efectos broncohilatadores, por lo tanto va a haber broncoespasmo y agravamiento del asma, por ejemplo, no se va a producir el inicio del parto, parto distóxico, ni la ovulación ni la eyaculación. Repito, su inhibición por los AINES resulta en efectos adversos. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es inducible por los estímulos inflamógenos, es decir, los daños, lesiones traumáticas, quemaduras químicas, quemaduras físicas, infecciones, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, son inducidas por estímulos que dañan la membrana celular. Es codificada por el cromosoma 1, diferente a la ciclooxigenasa 1, es inhibida por corticoides a nivel de la fosfolipasa 2. Sin embargo, a pesar de ser inducible, hay en dos sistemas, en el sistema nervioso central y en el corazón, son constitutivas. ¿Por qué razón? Porque bloquear la ciclooxigenasa 2 es inhibir la acción de la prostaciclina. ¿Y para qué sirve la prostaciclina? Para vasodilatar. Si nosotros bloqueamos a la ciclooxigenasa, podemos producir la vasoconstricción y por lo tanto la agregación plaquetaria y por lo tanto la trombosis de esas venas o arterias, produciéndose la oclusión, produciendo infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces, los AINES COX-2 selectivos, o sea, solo los que actúan sobre la COX-2, pueden estar relacionados con infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Su inhibición resulta en los efectos antiinflamatorios, tomando en consideración que es predominantemente inducible, pero que en el corazón y en el sistema nervioso central pueden ser constitutivas. Bien, los efectos fisiológicos de las prostaglandinas proinflamatorias, aquellas que son sintetizadas por la COX-2, que es inducible, y hemos dicho, la COX-1 constitutiva, la función citoprotectora, ¿no? El efecto farmacológico de los AINES por la inhibición de prostaglandinas es la analgesia, el efecto antiinflamatorio, o sea, antiedematoso y antipirético. Fíjense cómo es que la fiebre, que es un fenómeno que se presenta a nivel del sistema nervioso central, va a ser inhibido por estos antiinflamatorios no esteroides. ¿Cómo se produce la fiebre? La fiebre se produce por la producción de prostaglandina E2, que estimula de manera central a las neuronas termosensibles en el hipotálamo. Ya lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapos. El dolor, las prostaglandinas causan sensibilización periférica y central. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de dos terminaciones nerviosas que son de dos tipos de fibras, la fibra A delta y la fibra A delta especialmente, ¿no? Son terminales del dolor, ¿no? Entonces, la fibra C y la fibra A delta. Entonces, esas terminales del dolor son estimuladas por las prostaglandinas que se producen porque en el sitio de la lesión, por acción de la ciclooxigenasa 2, se va a producir prostaglandina E2 y 2 que van a dar la sensibilidad periférica, la prostaglandina D2 y F2 alfa, la sensibilización central, mediadas por COX-1 y COX-2, que son constitutivas a nivel central, ¿sí? Bien. La inflamación, o sea, el edema, es producido por la prostaglandina E2 alfa y PI2, prostaglandina o prostaciclina 2,
incrementan el flujo sanguíneo local, lo que da la sensación de eritema, enrojecimiento. Aumentan la permeabilidad vascular, el líquido se escapa y hay infiltración leucocitaria, el edema. La prostaglandina D2 libera mastocitos y activa los leucocitos T y TH2 y a los eosinófilos en el sitio de la lesión. Recuerden, salvo la acción de la fiebre que se produce a nivel del sistema nervioso central, el dolor, la inflamación, el edema se producen en el sitio de la lesión, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo actúan los antiinflamatorios no esteroides? Los antiinflamatorios no esteroides actúan esencialmente como antiprostaglandínicos, inhiben la síntesis de los bloquean la síntesis de los antiprostaglandínicos, actuando en la ciclooxigenasa 2, que produce las prostaglandinas inflamatorias. Pero recuerden que siempre existe también el bloqueo de estos antiinflamatorios de la ciclooxigenasa 1, es decir, los antiinflamatorios inicialmente eran no selectivos, bloqueaban tanto la ciclooxigenasa 2, produciendo los efectos antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios, antiedematosos, y también simultáneamente bloqueaban la ciclooxigenasa 1, que era la que producía los efectos fisiológicos, entre ellos la protección de la mucosa gástrica en el estómago. Entonces, si se bloquea la ciclooxigenasa 2, no selectivamente, se va a producir el efecto antiinflamatorio. Y si se bloquea la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, va a producir los efectos secundarios por afección del filtrado glomerular, por antiagregación plaquetaria, o sea, puede haber sangrado, y por gastritis, por inhibición de la producción de los factores protectores, a diferencia de la ciclo 2, que va a aliviar el dolor y la fiebre y la inflamación. Para resumir, los antiinflamatorios no esteroides tienen esencialmente acción analgésica y antiinflamatoria en el sitio de la lesión. Por eso es que se dice que es una acción periférica. Bloquea la producción de prostaglandinas en el sitio de la lesión, inhibe la ciclooxigenasa en forma no selectiva o selectiva, de acuerdo a lo que vamos a ver, de acuerdo a las características de los antiinflamatorios, y reducen la producción de prostaglandinas inflamógenas, aquellas de lo que hemos hablado en la diapo anterior, predominantemente derivadas de la ciclooxigenasa 2. Estas son las prostaglandinas proinflamatorias. Esta es la que produce la fiebre y la que produce el edema, el enrojecimiento. Recuerden, la inflamación es dolor, calor, rubor, edema e impotencia funcional, ¿sí? Bien, pero también tienen otro tipo de acciones. La que está numerada con el número 1 es la principal acción de los antiinflamatorios. Si ustedes les preguntan por una sustancia X, una sustancia que se llama XXX, y les dicen que es un antiinflamatorio no esteroide, y les preguntan cuál es su mecanismo de acción, ustedes responderán que bloquea la síntesis de las prostaglandinas proinflamatorias mediadas por la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Pero no es el único mecanismo de acción, tiene un mecanismo de inhibición celular, inhibe la diapedesis. Recuerden, la diapedesis se produce cuando el vaso se dilata y los monocitos migran al extravascular para neutralizar a los agentes infecciosos o traumáticos que han lesionado el tejido. Reduce la capacidad de fagocitosis. Los antiinflamatorios no esteroides reducen la capacidad de fagocitosis de los monocitos, que son los que fagocitan a los atacantes. El efecto antiproliferativo reduce la capacidad de cicatrización. Recuerden, estamos hablando del mecanismo de acción analgésica. Ya les dije en primer lugar, su acción inhibidora de la producción de prostaglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa, especialmente la ciclooxigenasa 2. También tiene una acción de inhibición celular, inhibiendo la diapedesis, reduce la capacidad de fagocitosis. También los antiinflamatorios no esteroides estimulan la vía del óxido nítrico, ¿no? Y del GMP cíclico, y esto especialmente para dipirona o metamizol, que es un tipo de antiinflamatorios que tiene efecto analgésico central, ya que la liberación del óxido nítrico inhibe la transmisión del impulso doloroso, ¿no? Y una cuarta acción que es especialmente para nimesulida, la inhibición de las citoquinas, antagonizando a la bradicinina, que es vasodilatadora, al factor de necrosis tumoral y a factores productores de hiperalgesia. Bien,
Hay también, como les dije inicialmente, un mecanismo de acción central para los antiinflamatorios no esteroides, especialmente para el efecto antipirético, pero también algún efecto analgésico, especialmente para el paracetamol. El efecto analgésico del paracetamol no se explica por su acción periférica, es decir, en el tejido lesionado. Se explica por la inhibición de prostaglandinas a nivel espinal y cerebral por bloqueo de la ciclo 2 que es constitutiva en el sistema nervioso central, solamente para paracetamol. Y el efecto antipirético se produce también en el sistema nervioso central, en el centro termorregulador del hipotálamo, inhibiendo la producción de prostaglandinas a ese nivel. ¿Cómo se produce el efecto antipirético? Que es un efecto en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. Usualmente cuando hay una lesión o cuando hay una infección por un virus o por una bacteria en un tejido, digamos un absceso, hay liberación de interleuquina 1 beta y de interleuquina 6 y de interferón alfa y beta. Estos pasan a la circulación, ¿ya? Yendo a la circulación, incrementan la síntesis de prostaglandinas en áreas periventriculares y en la lámina terminal y en el área preóptica del hipotálamo. Eso es lo que se conoce el centro termorregulador en el hipotálamo, ¿sí? O sea, estas interleuquinas 1 beta, 1 6, interferón alfa y beta circulan por la sangre y llegan al sistema nervioso central, especialmente al área preóptica del hipotálamo. Y entonces aumentan la síntesis de prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 aumenta el AMP cíclico de las células del hipotálamo, estimulándolas para que eleve la temperatura corporal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los AINES? Suprimen la producción de prostaglandinas, es decir, de prostaglandina E2 en el hipotálamo, ¿no es cierto? Especialmente la activada por interleuquina 1, es decir, la prostaglandina E2. Y por lo tanto baja la temperatura corporal. Este es el efecto antipirético de todos los antiinflamatorios no esteroides. Entonces vamos a clasificar, después de ver el mecanismo de acción de los antiinflamatorios, a los AINES. Los AINES se clasifican básicamente bajo 4 criterios, de acuerdo a su estructura química, por su naturaleza ácida o no ácida, por su selectividad COX-2, por su vida media, ¿no? Por su estructura, hay diferentes familias de antiinflamatorios. La familia de los paraminofenoles, donde está el paracetamol, o también llamado acetaminofeno, y el proparacetamol, que es inyectable. Las sulfanilidas, en la familia de las sulfanilidas, la nimesulida, las pirazolonas, metamisol, o también llamado dipirona, fenilbutazona, oxifenbutazona, el grupo oxicam, piroxicam, lornoxicam, tenoxicam, meloxicam. De estos 4 grupos aquí vistos, los más utilizados por largo son el paracetamol, la dipirona y el piroxicam. Hay otros grupos más, el grupo importante de los salicilatos, donde el representante especial es el ácido acetilsalicílico. No es el único, hay otros más, pero el representante es el ácido acetilsalicílico, cuya marca, que parecía un nombre genérico, es la aspirina, y que también es muy usado para diferentes indicaciones, no solo como antiinflamatorio o como antipirético, sino también en otros cuadros inflamatorios sistémicos como la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, ¿no? O como la prevención de la agregación plaquetaria para prevenir el infarto de miocardio. El grupo del fenamato y el aril antranílicos, que son el ácido mefenámico, especialmente para el uso de la dismenorrea, o sea, el dolor premenstrual. Otros de este mismo grupo, pirrolo acético, el ketorolaco, muy importante, pero para analgesia postoperatoria, pero también el ketorolaco es el antiinflamatorio no esteroide con más efectos secundarios de todos los demás. Los derivados del ácido nicotínico, el clonexinato de lisina, los derivados del ácido aril acético, el diclofenaco, muy usado también, los derivados indol, indolacéticos, indometacina, muy utilizados, siendo potentes antiinflamatorios, tienen bastantes efectos secundarios. Los derivados del ácido aril propiónico, el ibuprofeno y el naproxeno, que son los más usados en el mundo. O sea, dentro de los más usados en el mundo tenemos los derivados del ácido aril propiónico, ibuprofeno, naproxeno, acetilsalicílico y paracetamol, ¿no?
La clasificación por su estructura química, ¿no es cierto? Hay un grupo que se llama los COXIP, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, inhibidores selectivos. Es decir, en teoría no tendrían efectos secundarios en el estómago, pero tienen otros efectos secundarios como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Recuerden, la ciclooxigenasa 2 que es inducible y que en el sitio de la lesión provoca la inflamación, en el sistema nervioso central y en el cardiovascular son constitutivos. Entonces, si anulamos en el tejido periférico, van a producir efecto antiinflamatorio. Pero como estos fármacos se dan sistémicamente, al anular la ciclooxigenasa en el corazón y en el cerebro, pueden producir trombosis e infarto de miocardio. De esta lista solamente permanecen en el mercado el celecoxib, el parecoxib y el etoricoxib. ¿Por qué se han retirado los demás siendo tan buenos antiinflamatorios? Porque están relacionados con infarto de miocardio notoriamente. El rofecoxib, el valdecoxib son asociados con infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. En cambio, el lumiracoxib, que era un potente antiinflamatorio, tenía un efecto secundario mortal que era la necrosis hepática. Por eso es que han sido retirados del mercado. Ya no se usan. O sea, ahora solamente queda de este grupo el celecoxib, parecoxib y etoricoxib. Por su característica ácida y no ácida. Hay un grupo de antiinflamatorios no esteroides que son de naturaleza ácida, ¿no es cierto? El salicílico, las pirazolonas, la indometacina, el ketorolaco, el naproxeno, el ibuprofeno, el ácido nicotínico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sustancias producen un efecto tópico, o sea, un efecto tópico de irritación gástrica por contacto gástrico, pero también tiene un efecto sistémico de disminuir los factores de protección gástrica. Repito, estos, el salicílico y todos los demás en este grupo de ácidos, tienen dos efectos por los cuales pueden producir irritación gástrica. Uno, directo, o sea, por contacto directo cuando uno ingiere uno de estos medicamentos al estómago, y otro por la vascularización que impide la producción de los factores de protección gástrica, que es el mucus gástrico y los pirazolonas. O sea, no importa que te pongan por vía intramuscular, por ejemplo, el diclofenaco, no importa, igual te va a producir gastritis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no va a chocar con la mucosa gástrica, su efecto sistémico por los vasos sanguíneos va a disminuir los factores de protección, o sea, el moco gástrico y los bicarbonatos. ¿Y qué va a hacer el ácido gástrico del estómago? Va a irritar la pared del estómago. O sea, es mentira eso que dicen, vamos a consumir un medicamento con envoltura de protección gástrica. No, porque cuando se absorban sistémicamente van a producir disminución de la producción de prostaglandinas que hacen posible que haya moco y bicarbonatos en la mucosa gástrica. En cambio, los no ácidos son más tolerables por la mucosa gástrica, pero igual producen gastritis, excepto la familia del paracetamol, que producen por vía sistémica. Las sulfonilidas y las alcanonas producen inhibición de las prostaglandinas relacionadas con la producción de moco gástrico y bicarbonatos. En cambio, el paracetamol es el único de estos compuestos que no irrita el estómago, ni dándolo sistémicamente inyectable como el proparacetamol, ni tomando por tabletas. ¿Por qué razón? Porque el paracetamol especialmente no tiene efecto antiinflamatorio notorio, sino tiene un efecto básicamente analgésico y antipirético. La clasificación, esta es una tercera forma de clasificar. Aquellos que son selectivos de una ciclooxigenasa. Recuerden que hay dos ciclooxigenasas y todavía se postula que haya una ciclooxigenasa 3, que sería la ciclooxigenasa a nivel central, que ahora estamos denominando 2. Hay inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 1, que es el ácido acetilsalicílico a bajas dosis, por su efecto antiagregante plaquetario. Dosis de aspirina de 75 a 100 miligramos bloquean selectivamente la ciclooxigenasa 1, o sea, no tienen efecto antiinflamatorio, solo tienen efecto antiagregante plaquetario, que es una indicación en los pacientes para evitar el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, aquellos que bloquean a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, por lo tanto, tienen efectos antiinflamatorios, pero también tienen efectos adversos que ya hemos descrito. Y los inhibidores selectivos de la COX-2, los que ya hemos hablado, que tienen efectos antiinflamatorios
no tienen un infarto que produzcan mucha gastritis o úlcera gástrica en la mucosa gástrica. Sin embargo, pueden producir accidente cerebrovascular e infarto miocardio, porque recuerden, la ciclooxigenasa 2 es constitutiva. O sea, ¿para qué sirve la ciclooxigenasa 2 en el corazón y en el cerebro? Para dilatar a los vasos produciendo la prostaciclina 1, que es vasodilatadora, ¿no es cierto? Si nosotros bloqueamos la producción de una prostaglandina vasodilatadora, se va a producir la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, y por lo tanto se va a obstruir el vaso sanguíneo. Entonces, estos selectivos, si bien es cierto, protegen el estómago, pueden tener efectos fatales en el cerebro y en el corazón. Acá tenemos el celecoxib, etoricoxib y parecoxib, que son los únicos que están en circulación mundial actualmente, ¿no? Bien, por su vida media, esto también es esencial clasificarlos por este criterio, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a establecer el intervalo de la administración de los medicamentos. Hay algunos que se pueden dar cada 6 horas o cada 4 horas, otros cada 12 horas y otros una sola vez al día, y eso depende de su tiempo de vida media de eliminación. Los con una vida media de eliminación más de 5 horas, básicamente vamos a tocar el ácido acetil salicílico o aspirina, y el acetaminofén o paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Que son muy usados junto con el diclofenaco. Los que son un poco más de acción más prolongada y se pueden administrar 2 o máximo 3 veces al día. Estos menos de 5 horas se pueden administrar cada 6 horas, cada 4 horas incluso, y los de 5 a 15 horas se pueden administrar cada 12 horas, como el naproxeno, de 8 a 12 horas. Naproxeno, metamizol, celecoxib, ketorolaco. Y los que tienen una vida media más prolongada, tenemos el piroxicam, que se administra una sola vez al día, el tenoxicam una sola vez al día, y el oxaprocin, que tiene poco uso, se puede administrar una vez cada 2 días, interdiario. Los AINES. ¿Cuál es la farmacocinética de estos compuestos? En general, la absorción por vía oral es muy buena. Tiene alta biodisponibilidad, es decir, no tienen mucho metabolismo de primer paso por vía oral. Los compuestos de aluminio, sin embargo, o sea, los antiácidos orales, retardan su absorción. Igualmente, los antiácidos bloqueantes del receptor H2, como la famotidina, la ranitidina, que son muy comunes de consumir, pueden producir retardo en la absorción de estos medicamentos, ¿sí? Sin embargo, retardan su absorción, pero no la disminuyen en cantidad. La unión a proteínas plasmáticas para todos es muy alta, excepto para paracetamol, que está alrededor del 20%. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuanto más se unan a proteínas transportadoras en el plasma, 95-98%, van a dar lugar a interacciones medicamentosas que pueden ser peligrosas. Entonces, si un paciente está tomando más de 2 o 3 medicamentos, hay que tener en cuenta esto para ajustar las dosis y que no se produzcan los efectos secundarios del otro medicamento que acompaña el antiinflamatorio no esteroide, ¿no? Entonces, la primera diferencia de los antiinflamatorios es el tiempo de vida de eliminación, ¿no? Ya hemos visto que hay 3 grupos: de acción corta, de acción media y de acción prolongada, y dependen de su tiempo de vida medio. La duración de acción de los antiinflamatorios depende pues de esto, como ya lo hemos dicho, y el intervalo se establecerá de acuerdo a al tiempo de vida media, que sea 1 o 2 veces, ¿sí? Bien. Esta es una tabla de la farmacocinética de los AINE, ¿no? Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, su concentración máxima es a las 0,3 horas, más o menos a los 20 minutos, y su vida media en horas es más o menos 0,25 horas, o sea, 15 minutos. Su unión a proteínas, 20%. El acetaminofén anda por ahí, pero su vida media es de 4 a 6 horas, por lo tanto se puede dar cada 6 o cada 8 horas. Su unión a proteínas es baja, por lo tanto se puede asociar con otros medicamentos sin riesgo de interacciones medicamentosas. Por ejemplo, el acetaminofén se puede asociar con, por ejemplo, naproxeno, ¿no? Se puede asociar con un analgésico de acción central como el tramadol o el tapentadol. En cambio, los otros, ibuprofeno,
tienen una unión a proteínas de 95 a 99%, diclofenac con naproxeno, y van a tener muchas interacciones medicamentosas, ¿no? Se eliminan todos por vía renal, ¿no? Por vía renal. Sin embargo, el ibuprofeno y especialmente el paracetamol se pueden eliminar también por vía biliar, ¿no? Por vía biliar. El metabolismo, ¿no? La principal, ya hemos dicho, es la metabolización hepática, ¿no? La de glucuronización, ¿no? En su mayoría se eliminan por excreción renal como metabolitos y en menor porcentaje sin modificaciones. Las moléculas activas, como los metabolitos de todos los AINES no ácidos, se secretan por mecanismos sodio dependientes de la secreción del ácido túbulo-renal. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber retención de sodio en los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroides, excepto paracetamol, ¿no? ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los AINES? Los efectos farmacológicos de los AINES son muy conocidos, tienen efecto analgésico, ya hemos dicho por qué, porque anulan la producción de prostaglandinas algógenas, o sea, aquellas que estimulan las terminaciones de las fibras A delta y de la fibra C, que son las que tienen que ver con el dolor, ¿no? Entonces, tienen un efecto para dolor leve o moderado de tipo nociceptivo, ¿ya? De tipo nociceptivo. En cambio, no tienen efecto sobre el dolor de tipo no nociceptivo o neuropático, ¿sí? Repito, son analgésicos para dolor leve a moderado de tipo nociceptivo. No tienen efecto para el dolor de tipo no nociceptivo o neuropático. No tienen efecto para dolor no nociceptivo o neuropático. ¿Cuáles son los dolores de tipo no nociceptivo? Son todos aquellos dolores que provienen de la lesión de un tejido no nervioso, ¿sí? En cambio, el dolor no nociceptivo es aquel que tiene origen en la lesión de los nervios, de la estructura de los nervios. Repito, la analgesia que proporcionan los antiinflamatorios no esteroides es efectiva para dolor leve a moderado de origen nociceptivo. No tienen efecto los antiinflamatorios no esteroides para el dolor no nociceptivo, o también llamado dolor neuropático, aquel que se origina en la lesión de los nervios, ¿no? Tienen efecto también antipirético, reducen la fiebre, antiinflamatorios, reducen el edema, el eritema y la impotencia funcional. Tienen también efecto antiagregante plaquetario, excepto paracetamol y los coxib, ¿no? Acá se usa el ácido acetilsalicílico para inhibir la prostaglandina que se llama tromboxano A2. El tromboxano A2, la prostaglandina, tiene efecto agregante plaquetario. Si nosotros la bloqueamos, vamos a conseguir un efecto antiagregante plaquetario, ¿no? Por lo tanto, el ácido acetilsalicílico es el que está básicamente el único en uso para prevenir la agregación plaquetaria en los pacientes con riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Tienen también propiedades úrico-súricas, inhibe el trasplante del ácido úrico de la luz tubular al intersticio. Acá tenemos a los salicilatos y a la fenilbutasona. ¿Cuáles son las indicaciones de los antiinflamatorios no esteroides? Como dijimos, es el alivio del dolor leve a moderado, de origen nociceptivo, agudo o crónico. ¿Cuál es el dolor agudo? Aquel que dura menos de 30 días. ¿Cuál es el dolor crónico? Aquel que dura más de 30 días, ¿no? Y se origina en la piel, articulaciones, músculos, tendones, cartílagos. También sobre el dolor visceral, cólico renal. Repito nuevamente, no tiene efecto sobre el dolor no nociceptivo o también llamado neuropático. Recuerden, hay un dolor que proviene de la lesión de los tejidos de soporte o los contenidos en las cavidades corporales. Y hay un dolor que proviene de la lesión de los nervios mismos, ¿no? Entonces, los antiinflamatorios no esteroides no tienen efecto cuando el dolor proviene de la lesión de los nervios. Alivio para la fiebre en niños y en adultos, alivio de la inflamación osteomuscular aguda y crónica. También se usa como antiagregante plaquetario, ya lo hemos dicho, aspirina dosis 75 a 100 miligramos para prevenir los riesgos de infarto de miocardio y de riesgo de trombosis en accidentes cerebrovasculares. El dolor cólico de tipo renal
solo o asociado a antiespasmódicos, ¿no? La cefalea tensional y la migraña es otra indicación de los antiinflamatorios no esteroides. El dolor dental, ¿no? Para el cierre del conducto arterioso también hay una indicación de la indometacina. Recuerden, la persistencia del ducto arterioso es una patología cardíaca de algunos recién nacidos. Entonces nosotros necesitamos cerrar el conducto arterioso y para eso se usa la indometacina por vía intramuscular. Esta es la única indicación de la indometacina y tiene un uso específico a estas dosis en pacientes prematuros de 500 a 1700 gramos, ¿no? El dolor y la inflamación por procesos infecciosos, por ejemplo, una faringitis. Uno puede tomar un antiinflamatorio no esteroide, como popularmente se toma la Pronax, que es el nombre comercial del naproxeno, pero siempre acompañado del antimicrobiano indicado. ¿Por qué? Si nosotros en una faringitis bacteriana damos solamente un antiinflamatorio, no estamos curando la causa de esa inflamación, que es una infección bacteriana, ¿no? Entonces, para los dolores asociados a infecciones se usa el antiinflamatorio no esteroide más un antimicrobiano específico para la enfermedad causante de fondo. Contraindicaciones. La primera contraindicación, que es universal a todas, es la hipersensibilidad, es decir, la alergia al fármaco. Sin embargo, en estas familias puede haber una hipersensibilidad cruzada. Quien es alérgico a la aspirina puede serlo al naproxeno, al ibuprofeno, etc. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? Solo cuando a uno le da urticaria o edema de Quinn, que es edema palpebral, de los causados por estos medicamentos, ¿no? Gastritis, úlcera gástrica, perforación gástrica, excepto paracetamol. Los coxib selectivos, o sea, etoricoxib, valdecoxib, celecoxib, pueden no causar úlcera gástrica ni gastritis a corto plazo, pero después de 6 a 9 meses de uso pueden producir también irritación gástrica, ¿no? Coagulopatías. Está contraindicado para aquellas coagulopatías por falta de factores de la coagulación, es decir, las hemofilias y la falta de producción de protrombina por el hígado, ¿no es cierto? Entonces recuerden que los pacientes con hemofilia de cualquier tipo, A, B o C, y aquellos que tienen coagulopatías por falta de protrombina, no pueden usar antiinflamatorios no esteroides, solo pueden usar paracetamol. Recuerden, el único que no tiene efecto antiagregante plaquetario ni irritante gástrico es el paracetamol. Entonces, en esos pacientes se usa como analgésico el paracetamol. Trastornos plaquetarios, aquellos en donde las plaquetas están disminuidas. Recuerden, la coagulación tiene dos componentes, ¿no? El componente humoral, que son los factores de la coagulación, y el componente celular, que son las plaquetas. Si hay pocas plaquetas, uno va a sangrar por algún motivo. Pero si estas plaquetas son de mala calidad, como las trombastenias, también puede sangrar, ¿no? Entonces acá no se puede usar los antiinflamatorios no esteroides, pero sí se puede usar el paracetamol. En el asma bronquial no está indicado, se puede usar paracetamol, pero el uso de naproxeno, ibuprofeno, aspirina puede provocar asma fatal. Hipertensión arterial no controlada, recuerden, los antiinflamatorios no esteroides bloquean a las prostaglandinas que producen la filtración glomerular. Entonces, si se retiene líquidos, la presión va a aumentar y entonces el tratamiento antihipertensivo va a fallar, ¿no? Insuficiencia renal, hepática y severas y cardiovascular severas no se usan los antiinflamatorios no esteroides. AINES y embarazo deben usarse con cautela en el embarazo. Generalmente la premisa es no usar durante el primer trimestre, ¿no? Y tampoco en el último trimestre. ¿Por qué en el primer trimestre? Porque pueden estar asociados con aborto, con algunas malformaciones congénitas. ¿Y por qué en el tercer trimestre? Porque los pacientes, el producto no va a cerrar el ducto arterioso y va a haber una distonía uterina, por lo cual pueden haber partos distóxicos, ¿no es cierto? Los efectos adversos en el tercer trimestre son comunes a todos los AINES. Sin embargo, paracetamol puede usarse en estas pacientes. Usos de AINES en el embarazo, ya hemos dicho paracetamol, salicilatos es muy controvertido, puede provocar aumento de la hemorragia posparto. Recuerden, las mujeres posparto se mueren por dos cosas fundamentalmente, ¿no? Por hemorragia puerperal o por infección puerperal.
Entonces, si ustedes dan como analgésico la aspirina y saben que es un antiagregante plaquetario, puede sangrar la parturienta o puede esconder una infección porque tiene un efecto antipirético. Entonces, generalmente se puede dar solamente paracetamol o algún analgésico de acción central. Otros usos en ginecología, especialmente en ginecología, ¿no? Y hemos visto obstetricia tiene relación con el embarazo y ginecología con la dismenorrea, el dolor premenstrual, muy usado, el naproxeno, el ácido mefenámico, el ácido flufenámico, dolores de leve a moderado en procesos infecciosos asociados a tratamiento infeccioso, es decir, infecciones vulvovaginales, dolor e inflamación en la enfermedad pélvica inflamatoria y inflamaciones, vulvitis, vulvovaginitis, infecciones perigenitales como los quistes de Bartolino, se usan pero asociados con el antimicrobiano causal, ¿ya? Postoperatorio de infecciones ginecológicas no asociadas al embarazo, por ejemplo, bloqueo de trompas, legrados uterinos, etc. Interacciones. Esto es muy importante. Les había dicho que los antiinflamatorios no esteroides tienen una alta ligazón proteica y por lo tanto son susceptibles de tener una interacción medicamentosa. Por ejemplo, con las sulfonilurias, antidiabéticos orales, los AINES desplazan a los antidiabéticos orales de su unión a la albúmina y aumentan el efecto hipoglicemiante, produciendo hipoglicemia. La cumarina, que es un anticuerpo oral, también es desplazado de la albúmina y entonces la fracción libre de este anticoagulante va a aumentar el efecto y producir hemorragias. El metrotexate, que es un antineoplásico, puede ser desplazado de la albúmina por los antiinflamatorios no esteroides y aumentar la toxicidad del metrotexate. El litio, que se usa para el tratamiento de las enfermedades bipolares, ¿no? Los AINES reducen la excreción renal de litio y elevan el riesgo de toxicidad de este fármaco. Los corticoides asociados con los antiinflamatorios no esteroides producen aumento de riesgo de hemorragia y perforación gastrointestinal. Los antihipertensivos, los IEC, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como el lisinopril y el enalapril, o diuréticos como las tiazidas. Los antiinflamatorios disminuyen la eficacia de los antihipertensivos. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los antiinflamatorios bloquean la filtración glomerular y si la orina no se elimina, se queda en los vasos, aumentando el volumen y la tensión de los vasos sanguíneos, ¿sí? Reacciones adversas, ¿no? Estamos hablando de las reacciones adversas, es decir, de aquellos efectos colaterales que provocan efectos indeseables y que tienen relación con el consumo de los AINES. Úlcera gástrica, incluso para aquellos que tienen cubierta enteral. ¿Por qué? Porque ya les dije, la úlcera gástrica se produce por dos temas. Uno, de contacto directo con el antiinflamatorio, y el otro, porque por la sangre llega a la mucosa gástrica los antiinflamatorios e inhiben las prostaglandinas en la pared gástrica que producen el mucus gástrico y los bicarbonatos. Es decir, no interesa que le den con cubierta entérica o le den con punción intramuscular para tener ausencia de efectos gastrointestinales. Los efectos gastrointestinales se producen tanto en las cápsulas de cubierta entérica como en los inyectables. ¿Por qué? Porque si la cápsula de cubierta entérica solamente protege parcialmente a los antiinflamatorios de naturaleza ácida, ¿no? Toxicidad renal, inhiben la filtración glomerular y por lo tanto exacerban los cuadros de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden también producir necrosis papilar y también síndrome nefrótico, insuficiencia renal, toxicidad hepática, especialmente con paracetamol en dosis mayores de 4 gramos. Acá el antídoto es la acetilcisteína. Trastornos hemorragíparos por efecto antiagregante plaquetario, especialmente en aquellos pacientes con trombocitopenia. Alergia y anafilaxia exacerban el asma, la rinitis y la urticaria. Aplasia medular, agranulocitosis, anemia, especialmente para la dipirona o el metamizol. Exacerban el asma bronquial. Bueno, ya acá prácticamente terminaríamos, solamente algunas cosas específicas de acuerdo a cada antiinflamatorio. El paracetamol en realidad no tiene efecto antiinflamatorio. En los libros de dolor está ubicado como un analgésico no opioide. El paracetamol solo tiene efecto analgésico y tiene efecto antitérmico, ¿no es cierto? Las dosis son 0.5 a 1 gramo cada 6 horas, sin superar 4 gramos al día, porque después de 4 gramos como dosis total diaria, puede haber una hepatitis tóxica y pacientes por encima de 10 gramos de paracetamol al día pueden morir, ¿sí?
Entonces, tener en cuenta mucho en pacientes que desde ya tienen lesión hepática, alcoholismo, cirrosis, hepatitis. Paracetamol no se puede utilizar en estos pacientes que tienen lesión hepática previa, ¿sí? Los salicilatos muy usados, tanto como antiinflamatorios a estas dosis, 325, 500, 600, cada 4 a 6 horas, ¿no? Se utiliza 75 a 100 miligramos como antiagregante plaquetario para la prevención de cardiopatía isquémica o accidente cerebrovascular, y en dosis de 50 a 75 miligramos en los niños para la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene un efecto de inflamación vascular, es una vasculopatía, y se tienen que dar estas dosis para evitar infartos de miocardio en estos pacientes. No usar en el primero y en el tercer trimestre. Diclofenaco igualmente es un antiinflamatorio muy usado, especialmente para los dolores de tipo osteoarticular, ¿no? De forma aguda y de forma crónica. Se puede dar por vía oral o por vía inyectable. El ibuprofeno masivamente usado, ¿no es cierto? Es un antiinflamatorio de la familia del ácido aril propiónico en dosis de hasta 1800 miligramos al día, divididos en 4 a cada 6 horas. Se usa para la fiebre prácticamente después del primer año de edad, y las dosis totales no deben ser mayores de 40 miligramos al día, ¿no? Se utiliza para tratar como antipirético en niños, en adultos, se utiliza para el dolor leve moderado, se utiliza para el dolor menstrual, dismenorrea, para dolores postoperatorios no asociados con la gestación y para dolor en enfermedades infecciosas. Antibiótico más su ibuprofeno en el caso, por ejemplo, de una amigdalitis. Naproxeno igualmente muy usado. Es la droga base y patrón para el tratamiento de la migraña en Estados Unidos. También se usa mucho en dismenorrea. Acá las dosis son de 500 a 1500 a 1000 miligramos al día. Se puede usar una dosis máxima de 1500 miligramos, ¿sí? Ahora, el naproxeno tiene una variación, el naproxeno sódico. El naproxeno sódico es una variación del naproxeno. ¿Por qué se le asocia con sodio? Porque se acelera su absorción y por lo tanto el efecto analgésico se consigue más rápidamente cuando se utiliza el naproxeno sódico, ¿no? La única diferencia entre naproxeno como sal, como ácido, y naproxeno sódico como sal es la velocidad de absorción. La velocidad de absorción de naproxeno con sodio, o sea, sódico, es más rápida que para el naproxeno. Sin embargo, los dos, naproxeno sódico y naproxeno sódico, tienen la misma vida media, que va entre 12 y 14 horas, ¿no? La dipirona, muy usado, especialmente en niños y adultos para tratar la fiebre, y en adultos, dosis en adultos 500 miligramos cada 4 o 6 horas, en niños 20 a 40 miligramos. La única observación a esto es que ha estado relacionada con hipoplasia de médula ósea o aplasia medular, que se ha evaluado que es un rango de 1 en 1 millón de usuarios más o menos, y que es similar a la producida por las sulfas, a la producida por los antibióticos orales, a la producida por naproxeno, ibuprofeno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se ha vuelto a comercializar, porque se había suspendido. Sin embargo, un pariente de él, que es la oxifenbutasona, sí está relacionado directamente con aplasia de la médula ósea, y por lo tanto con disminución de la producción de glóbulos sanguíneos, y ha sido retirado del mercado, ¿sí? El ketorolaco es el antiinflamatorio con bastante efecto analgésico para dolores leves a moderados, especialmente postoperatorio. Es el que más numerosas reacciones adversas tiene. Por eso es que los mismos fabricantes han limitado el uso por no más de 5 días en vía oral, y por no más de 3 días por vía inyectable, ¿sí? Entonces, por eso es que se ha limitado su uso básicamente al postoperatorio, y esto en pacientes que tienen una función renal adecuada. No se puede usar en pacientes deshidratados, no se puede usar en pacientes con hipovolemia, y menos no se puede utilizar en pacientes por más de 3 días inyectable o por más de 5 días por vía oral. Los COXIB, muy usados últimamente, y hemos dicho que hay 3, el COXIB vía oral, heterocoxib vía oral y paracoxib vía intramuscular intravenoso. Los demás se han retirado por efectos adversos fatales, ¿no es cierto? En estos casos hay menos incidencia de gastrolesividad hasta el 9º mes de uso. Sin embargo, también pueden producir efectos de gastritis por uso prolongado, más de 6 a 9 meses. Tiene un buen efecto antiinflamatorio. Se toma generalmente 1 o máximo 2 dosis al día. Esa es su ventaja,
y está indicado en las dorsolumbalgias, lumbago, lumbalgia, dolores musculoesqueléticos, pero tienen también el riesgo, si se administra en forma prolongada, de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular. El celecoxib es muy usado a estas dosis, de 100 a 200 miligramos, igualmente por vía oral, y puede darse 1 o 2 veces al día. Similares indicaciones para etoricoxib. En cambio, el parecoxib se utiliza básicamente para el postoperatorio por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? Es un medicamento muy usado por los médicos. El etoricoxib, como también es otro buen antiinflamatorio COX-2 selectivo, sin embargo, si bien es cierto, tiene menos efecto gastrolesivo, pero tiene riesgo, especialmente en administración prolongada, de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular. Esta es la bibliografía. Les recomiendo que para este tipo de medicamentos de antiinflamatorio lean el manual de Bónica, Manejo del Dolor. Este es el libro que es la Biblia para el tratamiento del dolor, y van a encontrar un gran capítulo de antiinflamatorios no esteroides. Es sabido ya, Goodman y Gilman, obviamente, este es la Biblia para la farmacología que estamos desarrollando, ¿no? Y también el Vázquez, obviamente, el Velázquez, ¿no? Les recomiendo este primer libro de Bónica y el de Goodman y Gilman y el de Velázquez, ¿no? Los demás también pueden ser libros y revistas de consulta. Muy bien. Hemos dado término a esta clase. Si tienen algunas preguntas, estoy atento para contestarles. Correcto. No, sí, así que estoy dejando acá Mónica y Sheila. Y yo bien, si me están escuchando y si hay alguna pregunta, estoy llano a contestarles, ¿sí? Me ha quedado muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Ya nos vemos en la próxima clase. Que tengan buenas tardes.